Buenos días, o tardes, o noches, depende de a qué hora estén viendo esto. Si les soy sincera, este vídeo será uno de los más difíciles que haré, principalmente porque mi dispositivo sufrirá a la hora de editar todo esto. Así que, al menos espero que tenga un buen recibimiento, y si no, pues ni modo. En fin, trataré de ir punto por punto, pero no abarcaré cosas como el Imaginary World o el Dream World de Dream Team. ¿Por qué? Sencillo, el mundo imaginario ya tiene su propio remake, y Dream Team requiere ser tratado más a profundidad. Sin más que decir, demos inicio a esto. Sentaremos las bases antes de empezar, porque he visto a personas que se confunden y se asumen cosas que nada que ver. La franquicia de Sonic toma la teoría de los múltiples mundos y la mecánica cuántica como algo que existe dentro del universo. ¿De qué trata esta teoría? La teoría de los muchos mundos es una interpretación de la mecánica cuántica que habla de aquellos resultados posibles que pudieron o no pudieron suceder en algún otro mundo. Para que esta teoría se entienda mejor, se usa de ejemplo paradoja del gato o el gato de Schrödinger como mayormente se conoce. Esta paradoja habla de un gato que puede estar tanto vivo como muerto. Dicho estado se le conoce como superposición cuántica, siendo un acontecimiento que puede o no puede ocurrir. Esto es relevante ya que, de hecho, la superposición cuántica se aplica cuando un objeto tiene más estados, definiéndose como estados posibles que, al final, cuando se analiza, solo sale uno de los posibles estados que se estimaron de, en este caso, el gato. Y si se lo preguntan, sí, la mecánica cuántica también es relevante por ser la rama que estudia las cosas a escalas pequeñas, como, por ejemplo, las cosas observables. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Sencillo. La teoría de los múltiples mundos tiene su propia interpretación dentro de la paradoja del gato, donde se forma un mundo donde la otra posibilidad ocurrió, por ejemplo, si en este mundo resultó muerto, en otro mundo el gato resultó vivo, y así sucesivamente con otras cosas, formando el multiverso. Claro está, esto no solo se queda aquí, sino que es aplicable para distintas cosas si es que se tiene las suficientes bases para probar que un verso maneja esta teoría. Antes de empezar a decir las razones por las que Sonic maneja esto, debo aclarar algo que, honestamente, me sorprende que no se entienda. ¿Qué es una posibilidad? Una posibilidad es, como su nombre lo dice, algo que tiene chances de ocurrir como de no ocurrir. En base a lo anteriormente expuesto, se sabe que, en este caso, esas posibilidades son capaces de crear mundos donde ocurrió no que no ocurrió. Pero, ¿esto es aplicable en todo? No, no exactamente. Para sentar las bases, el tiempo es una dimensión que se creó desde el punto de partida del universo, o sea, del Big Bang, y dicho evento formó lo que se conoce como línea temporal o eje cronológico. El eje cronológico almacena las acciones y eventos como una secuencia de sucesos sobre otras, que ostenta un intervalos de tiempo, que sería un espacio de tiempo entre eventos consecutivos, como el tiempo continuo y discreto, al estar inherentemente arraigados a la línea temporal. Una señal de tiempo continuo es una función del tiempo, que se define para todo el tiempo contenido en algún intervalo en la línea real, o sea, línea temporal. Por razones históricas, las señales de tiempo continuo a menudo se denominan señales analógicas. Si el dominio de definición para tiempo se restringe a un conjunto de puntos iguales al tiempo discreto a través de toda la línea temporal, se generan puntos de sucesión donde se divergen los sucesos tanto aquí como en la realidad, así como se basa en acciones alternativas que se terminan volviendo sucesos posibles, ergo, posibilidades. Con esto quiero dar a entender que las posibilidades existen por sí solas en la dimensión del tiempo, solo que, al ser eso, posibilidades, estas no son tangibles / tocables, lo que provoca que, sin el contexto adecuado, solo sean eso, posibilidades sin más. Por cierto, también se requiere un contexto adecuado para adjuntar infinitos puntos análogos / posibilidades a cualquier verso.
Con esto explicado, espero y se entienda porque cualquier cosa que se le pueda adjuntar a algo posible, se pueda usar para argumentar las posibilidades en el tiempo. Entonces, ¿por qué Sonic tiene contexto de tener esas posibilidades como mundos? Bueno, trataré de ir en orden cronológico, otra vez. En Sonic CD, se introdujeron los viajes temporales gracias a Little Planet, donde Sonic tiene que viajar al pasado o futuro para destruir los generadores de máquinas, y así, salvar las zonas del pequeño planeta. De acuerdo con el manual de Sonic Mega Collection, durante la aventura, Sonic viaja por nuevas dimensiones para rescatar a Amy de Eggman. Y solo para recordar, las dimensiones en el universo de Sonic se toman como universos paralelos. Esto, de hecho, está respaldado por el juego, puesto que las dichosas dimensiones a las que entra son los niveles de CD, exactamente los buenos futuros y los malos futuros, y cada futuro es uno no lineal al del nivel anterior. ¿A qué me refiero con esto? Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que Sonic saca un buen futuro en la primera zona de un nivel, pero saca un mal futuro en la segunda zona. Eso hará que en automático Sonic no pueda salvar el futuro de ese nivel, puesto que, como dije, cada futuro es independiente el uno sobre otro. Tomando en cuenta que a aquellas zonas se les refiere como dimensiones/universos paralelos, esto es bastante relevante, ya que se puede asumir que cada nivel ostenta una línea temporal independiente, donde uno puede ser salvado y el otro no sin afectar al otro. Esto, de hecho, tiene más formas de ser respaldado, ya que, en dos manuales, se revela que el juego tiene dos posibles finales, uno donde Sonic gana y el otro donde Eggman gana. Esto revela que el Little Planet tiene la posibilidad de ser salvado por Sonic o ser conquistado por Eggman, y si tomamos en cuenta que Eggman gana un mal futuro si no obtiene los dos buenos futuros, se puede estimar que cada zona pasada o futura del Little Planet posee la posibilidad de ser salvado o ser conquistado, formando distintas dimensiones donde ocurrieron esos eventos. ¿Les recuerda algo? Claro está, esto no solo se queda aquí, sino que Sonic exclusivamente accede a esos futuros y pasados con el Time Warp, que crea una distorsión en el tiempo cuando se alcanza la velocidad de la luz. ¿Por qué esto es relevante? Porque en la guidebook de Sonic CD, se dice que Sonic, al usar dicha función, se explica que está manipulando el flujo temporal, mencionando que terminan viajando más allá de este, y de paso, agrega que los pasados y futuros son mundos. Y como dato extra, en el comercial japonés de CD, se afirma que Sonic supera el espacio-tiempo al usar esos warps, aunque esto lo uso más como un reforzamiento. Esto refuerza mucho más el postulado que puse, sobre que cada nivel es independiente del otro, y que se necesite de un warp para acceder a estos, que literalmente te llevan más allá del flujo temporal, no hace más que reforzar la declaración de ser diferentes dimensiones con un espacio-tiempo independiente. Y, como ya comenté, cada una de estas dimensiones se forma a partir de la posibilidad de si Sonic salva el nivel o si Eggman lo conquista, dando a entender perfectamente que cada dimensión se crea en base a esas posibilidades, encajando perfectamente con la interpretación de muchos mundos. Ahora, se preguntarán, ¿esto es solo de un juego? No. No es solo de aquí, en el juego de Shadow pasa algo similar, pero sin llegar al nivel de CD. Tanto el manual de CD como la guía de estrategia de este juego revelan que cada acción te lleva a un camino diferente al anterior, funcionando igual que el gato de Schrödinger, donde algo que pasó o no pasó te lleva a diferentes niveles donde la historia se desarrolla diferente, aludiendo la existencia de 326 caminos posibles, cosa que también se menciona en la enciclopedia. Cabe aclarar algo. No, esto por sí solo no sirve para estimar la cosmología del erizo. ¿Por qué? Sencillo. Las descripciones están contando la mecánica de juego, y, como dije, para sustentar un multiverso expansivo se necesita contexto, y en este caso, esas rutas no tienen nada de contexto de existir en el multiverso, así como no tiene contexto formar diferentes mundos paralelos, como lo plantea la teoría de los múltiples mundos.
Por eso es que expliqué acerca del tiempo continuo, las posibilidades existen por sí solas en la dimensión del tiempo, pero sin una premisa adecuada, solo son eso, cosas que pudieron suceder o no y de ahí no salen. Para suerte del juego de Shadow, CD ya sustenta que las posibilidades forman diferentes mundos / dimensiones, así que, en este caso, se sabe que esas rutas refuerzan lo expuesto en el juego de CD. Pasando a lo último que refuerza mucho más todo lo postulado aquí, en el capítulo de Tails Tube, Knuckles pregunta sobre la posible existencia de más Sonics aparte del clásico. Amy responde que eso fue por la interferencia de Eggman con el Time Eater, y duda sobre si solo existe ese Sonic. A lo que Tails responde que no necesariamente, y explica sobre la existencia de las infinitas posibilidades que existen en la dimensión del tiempo y que, gracias a esto, podría existir una cantidad infinita de Sonics en el multiverso, corroborando no solo que las posibilidades forman diferentes dimensiones, sino que también expone la existencia de infinitas posibilidades. Solo para aclarar, no, esta no es la única mención que se tiene sobre las infinitas posibilidades en la franquicia, esta es, de hecho, la tercera vez que se menciona la existencia de esa cantidad de posibilidades. La primera fue en la Guide Strategy de Sonic Advance, donde se menciona que los Chao poseen infinitas posibilidades. Esto tiene bastante sentido si recapitulamos el cómo funcionan las posibilidades. Dependiendo de cómo cuides a tu Chao, obtendrás un resultado diferente por cada acción que su cuidador tome. Y la segunda fue en la Guidebook de Sonic Battle, donde se menciona que Emerald posee infinitas posibilidades y debe mejorar para superar a sus oponentes. Por lo que sí, todo esto ya existía desde antes, y solo Tails Tube lo dio a conocer, al hablar de una forma más explícita sobre ese tema. Pero Tails no es tan inteligente como Eggman, por lo que no se puede tomar en cuenta su palabra a la hora de hablar de la cosmología. Tails se le ha comparado más de una vez con Eggman, poniéndolos como genios que están al mismo nivel, sino la mayoría de veces. Incluso en Frontiers se dice que tiene un cerebro como el de Eggman. Claro está, esto no solo se queda en palabras, sino que el mismo Tails ha demostrado hacer cosas que lo demuestran, como entender la maquinaria de Eggman lo suficientemente bien como para desmantelar con facilidad. Ser capaz de reprogramar con facilidad el extractor de energía del Lost X. Poder crear una réplica de una Chaos Emerald con las mismas propiedades que una legítima. Y ser capaz de analizar todo el ciberespacio para entender su funcionamiento y propósito. Claro está, no hay que olvidar que Tails ya ha tenido experiencia acerca de diferentes dimensiones, como la vez que creó un artefacto para viajar de la dimensión del Sol a la de Sonic. Y este mismo evidencia la existencia de diferentes dimensiones en Generations, por lo que sí, Tails sabe tanto de la cosmología como Eggman. Pero Tails se ha equivocado varias veces, así que es probable que Tails se haya equivocado en la declaración del Tails Tube. Fueron solo dos, en una más que afirmar algo, simplemente lo pone en duda gracias a que conocía de antemano el poder que pueden llegar a tener los Wisp. Mientras que en otra, no se equivocó, ahí se estaba refiriendo a la forma neblina de The End, y solo estaba especulando usando de base las memorias que habían visto con el ciberespacio, ni siquiera conocía de antemano a The End. ¿Saben cuál es la diferencia entre esto y el Tails Tube? Sí, adivinaron, Tails se equivocó aquí por tener dudas referente al tema, mientras que en el Tails Tube no pone lo que dice como duda, sino como afirmación cuando Amy le pregunta sobre los demás Sonics, esto siendo gracias a sus conocimientos previos sobre la existencia de diferentes dimensiones. Pero Tails dice posiblemente, por lo que no está afirmando, solo está especulando. La explicación que da sobre las infinitas posibilidades no pone nada como especulación o duda, lo que pone como especulación es que posiblemente existan infinitos Sonics en el multiverso, esto siendo gracias a que, como no conoce todas las dimensiones existentes, por obvias razones, no puede asegurar que en cada una de ellas exista un Sonic, y ya se ha visto en casos como la dimensión de Blaze y las dimensiones de Prime, donde la serie literalmente te plantea mundos donde Sonic nunca existió.
Pero en los CID se dijo que la dimensión de Blaze y la de Sonic existen en un mismo espacio-tiempo, por lo que eso no es cuantificable a un multiverso si esos mundos están en un mismo espacio-tiempo. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deje de desinformar a la gente a la verga. Para la próxima verifique su fuente, hijo de su puta madre. No esté desinformando a la gente, pendejo. Ya no estés diciendo esas caladas, por favor. La próxima vez que vuelvas a desinformar a la gente, yo mismo voy a ir a tu casa personalmente a darte un putazo. Seré bastante directa aquí. No, nunca hacen eso. Imagino que se asume gracias a que se dice mundo, y mundo no suele tener el mejor de los contextos en Sonic. Pero, en este caso, gracias a que se dice tanto mundo como dimensión, se sabe que se refieren a universos paralelos. Pero el Tails Tube no es válido porque es una parodia. ¿Una parodia? Sega cataloga esta miniserie como una divertida e informativa, es decir, reconoce que esta serie informa acerca del lore y los personajes. No conforme con esto, uno de los miembros que conforman la escritura de la serie es Ian Flynn, y creo que ya saben qué tanta importancia tiene este sujeto en la franquicia. Y Aaron Weber, que trabaja como director de estrategia, estudio y relación con la comunidad en Sega of Japón. Dudo mucho que una parodia tenga este tipo de respaldo. Ian Flynn dijo que Tails solo estaba especulando un multiverso, por lo que no está confirmando que realmente existe un multiverso infinito. Seré bastante breve aquí. 1. Ian Flynn en su Twitter ha dicho que troyea a los que les hacen preguntas acerca del power scaling. Por lo que, se debe de tomar con pinzas todo lo que responda, al solo soltar respuestas al azar. En este caso, la pregunta iba con la intención de tratar de unificar todas las versiones de Sonic en un mismo multiverso, al preguntar si el Tails Tube canonizó versiones de Sonic como Archie X, cuando Ian Flynn ya ha dicho que él no controla lo que puede o no puede ser canon. Aparte de eso, se puede connotar gracias a que Ian dice que Tails nunca menciona nada sobre algún multiverso, cosa contradictoria con lo presentado en el capítulo, donde Tails, al explicar las posibilidades, inherentemente está hablando de un multiverso. Y 2. Ian es solo uno de los escritores de la miniserie, por lo que, cualquier cosa que diga sin previa consulta de todo el equipo, solo se queda ahí sin más. Por cierto, por si se lo preguntan, sí, en la versión japonesa del Tails Tube se dice exactamente lo mismo que en la versión americana. Aquí también debo aclarar algo antes de empezar. ¿Las especiales tags realmente existen? Pues sí. La trama de Sonic 3D Blast se basa en Eggman tratando de usar a los Flickies, los cuales tienen el poder de abrir portales e ir de su dimensión a la de Sonic, y, a palabras de Eggman, usará ese poder para obtener las Chaos Emeralds. Cosa que también se menciona en la enciclopedia. Esto no solo demuestra que las especiales tags realmente existen, sino que el mismo Eggman reconoce que necesita un viaje dimensional para ir a esas zonas especiales. Esto no se queda aquí, en el manual japonés de este juego, se dice en al menos 3 ocasiones que los Flickies van a un subespacio, que serían las especiales tags. Esto es consistente, ya que en el manual japonés de Sonic Triple Trouble se dice lo mismo, las especiales tags son un subespacio. ¿Qué es un subespacio? Un subespacio tiene varios significados dependiendo de su uso, pero nos centraremos en esta definición, que lo pone como un hipotético espacio-tiempo, como una dimensión o universo alternativo. ¿Hay alguna manera de verificar que esa definición encaja en este contexto? Sí, la hay. En Sonic Chaos, se menciona que las Chaos Emeralds viajan desde el mundo de Sonic a un universo paralelo, y en páginas siguientes, se cataloga al especiales tags como el universo paralelo que viajaron las Chaos Emeralds. Esto refuerza bastante que las zonas especiales son subespacios en el contexto de ser otros universos paralelos. Aún así, esto no acaba aquí, puesto que se ha demostrado que se requiere de un agujero/distorsión en la realidad para acceder a estos lugares, como lo presenta el episodio 1 de Sonic 4.
demostrando de antemano que estos lugares no comparten espacio con la realidad de Sonic, al necesitarse un agujero en la realidad para acceder a esa realidad. Por cierto, esto no se muestra desde este juego, sino que, desde la guidebook de Sonic 1, se dice que los anillos gigantes son distorsiones que te llevan a otra dimensión. Mientras que en Sonic Rush, se dice que Sonic crea una distorsión dimensional para acceder a esos lugares, reforzando bastante que aquellos niveles son, en efecto, otras dimensiones. Por cierto, en Knuckles Chaotix, se dice que Eggman crea una conexión espacio-temporal con los Power Rings, para acceder a los especiales tajes, dando a entender que Eggman crea una conexión entre un espacio-tiempo a otro espacio-tiempo, al tener un espacio-tiempo independiente cada uno. Y para finalizar, Christian Whitehead, miembro del equipo de Sonic Mania, respalda que estos lugares son dimensiones. Todo esto es relevante si recordamos que dimensión se intercala con universo paralelo. Finalizado todo eso, demos un pequeño vistazo a las estructuras que han mostrado estos niveles, para verificar qué tan cierto es todo esto. Desde Sonic 2, se ha mostrado que estos lugares poseen estrellas en el cielo. No solo se muestran aquí, también se muestran en la mayoría de juegos, como Sonic 3 y los Advance 1 y 3. Aunque se muestran en menor medida, pero siguen demostrando que estos lugares poseen un espacio exterior con estrellas. No es sino en Sonic 3 de Blast que esto es más explícito, al mostrarse un espacio exterior con múltiples estrellas cuando Sonic sale o entra en el anillo. En la versión 3DS de Sonic Generations, muestran estrellas por fuera del tubo. En Sonic Lost World se ve tanto una nebulosa como un espacio exterior. En Sonic Colors de la versión DS, se muestra que el nivel se desarrolla en el espacio exterior, al verse un planeta por debajo y estrellas por arriba. Y para finalizar, en Sonic 3 de Blast, se muestra un espacio exterior con estrellas y galaxias. En fin, con todo lo expuesto hasta ahora, se puede concluir con facilidad que los especiales tajes son dimensiones de bolsillo de tamaño universal, y con espacio-tiempo independiente cada uno. Voy a sentar las bases para empezar con este apartado. Como se sabe, este mundo es un libro que contiene diferentes historias, como Aladín y la lámpara mágica, Ali Baba y los 40 ladrones, y Sinbad y los 7 mares. Gracias a esto, se sabe que este lugar está compuesto por una historia prescrita, y los personajes están atados a esta trama. Esto se refuerza con el hecho de, cuando Sonic ingresa al mundo de las noches árabes, Errazor dice que este se añadió en la historia. Y en la versión japonesa directamente dice que se escribió en la historia. Gracias a todo esto, se sabe que este mundo es solo un libro que está compuesto por palabras de las historias. ¿Esto afecta en algo? No exactamente. Verán, como dije, este mundo está compuesto por las palabras del libro. Pero, de acuerdo con el rey Salomón, dichas palabras son capaces de darles forma, por así decirlo, a las historias, dando a entender que estas historias tienen masa y forma, así que realmente no afecta mucho esto, ya que son las propias palabras que dan forma a las historias. Mientras que el libro es solo una forma de representar las historias de las noches árabes. Ahora, ¿qué tamaño tienen exactamente? Bueno, para comenzar, todo el tiempo se refieren a la totalidad de las historias como un mundo. Como he dicho hasta el cansancio, mundo tiene muchos significados dependiendo de su uso, y uno de estos es un conjunto de todo lo existente, es decir, universo. Nos centraremos en esta definición, y ahora verán por qué. Para comenzar, de acuerdo con el Special Book, el primer nivel es una especie de espacio entre el mundo real y el libro, así como se refieren a este espacio como un mundo. Mientras que la versión japonesa directamente lo pone como un espacio entre la realidad y el libro. Esto no solo se queda aquí, una vez que desbloqueas los demás niveles, se dice que estás desbloqueando más mundos. Algo que se vuelve a mencionar en la versión japonesa.
Cabe aclarar que estos mundos no son los únicos que existen, puesto que, el manual de Wii de Secret Rings, a la hora de describir los modos de juego, se menciona que hay un total de 8 mundos, refiriéndose meramente a los mundos jugables, al estar englobando estos mundos en el modo de juego. Y para finalizar, de acuerdo con la guía Strategy, el mundo de Erathor, específicamente su templo, se menciona que este lugar altera significativamente el tiempo, a tal punto que te lleva a un plano astral repleto de estrellas. Algo que se menciona es 2 ocasiones posteriores a esta, siendo la segunda la descripción general del nivel. Debido a esta distorsión temporal, el personaje se abre camino a un espacio infinito, con un fondo que se le retrata como un plano astral. De acuerdo con esta misma guía, aquel plano astral es otro mundo y tiempo. Todo esto nos deja en claro algo, y es que en el mundo de las noches árabes existe la dimensión temporal o la cuarta dimensión, al poder manipular y distorsionar este concepto, a tal grado que poder crear un mundo de tamaño infinito como lo es el plano astral, que funciona como un mundo espiritual, y que encima es otro tiempo. De acuerdo con el Special Book, este lugar es un mundo espiritual. Mientras que la versión japonesa, se dice que aquel plano es un mundo espiritual que conecta con el mundo real, así como también se le pone como un espacio. Es decir, el plano astral funciona igual que el prólogo perdido. Gracias a esto, y que en el prólogo perdido se muestra cómo las páginas del libro se esparcen, se puede decir que el tamaño de la totalidad de las noches árabes es infinito. Para concluir, gracias a la mención del rey Salomón, se sabe que cada historia posee su propio mundo. Puesto que este mismo, al decir que Erathor cosechó las palabras de su mundo, englobando las palabras para su propia historia. Ergo, cada historia forma su propia historia, incluidos los anillos mundiales, que crean sus propias historias. Con todo esto, se sabe que cada historia posee su propio mundo, y estos están separados por páginas. Ahora, para finalizar, recapitulemos qué estructuras tienen estos mundos. Desde los primeros mundos se muestra que poseen un sol como una luna, así como también se muestra un cielo con múltiples estrellas. Con todo esto, se sabe que las noches árabes son un conjunto de historias que forman sus propios mundos con múltiples estrellas, que juntos forman un mundo/universo, incluido un plano astral infinito y la dimensión del tiempo. Pero demuestran viajar esos mundos a pie, por lo que no son mundos independientes. Esto es sencillo. La razón de por qué las páginas estaban pegadas es gracias a la influencia de los World Rings, los cuales, desde su introducción, se presentan como objetos que pueden manipular las 7 historias que se exploran en el juego, cosa que se menciona en 2 ocasiones. Y Erathor menciona de forma explícita que estos objetos pueden unir las páginas del libro. Para fortuna o desgracia de algunos, este juego no tiene demasiado contexto sobre su mundo. Pero en fin, veré qué tanto puedo extrapolar de todo esto. Para comenzar, desde el inicio del juego se dice que Sonic viene de otro mundo. Mientras que, en la galería, se hace un paralelismo de este mundo con el mundo de Sonic. Siendo que este lugar es, de igual forma, un mundo. Gracias al anterior argumento, se sabe que se está intercalando el mundo de Sonic con el mundo de Camelot. Como datos de respaldo, en casi todos los medios de este juego se dice algo similar, hacen paralelismo el mundo de Camelot con el mundo de Sonic, incluso se refieren a este último como el mundo real. Y el mundo del rey Arturo es intercalado con historia, descrito como un mundo de fantasía y ser un paralelo en versión medieval del mundo de Sonic. Se puede decir que se aplica una lógica similar con las noches árabes, la historia forma un mundo, el mundo de Camelot. Pero, como se sabe, mundo no tiene el mejor de los contextos en Sonic, así que, sigamos. Algo que quiero destacar, es que esta historia tiene lugares de la vida real, como Inglaterra, que se menciona en la galería del juego.
Y en la página oficial del juego se menciona a Avalon y Gran Bretaña como lugares existentes en este mundo medieval. Y, para finalizar, en la descripción de Percival en la página oficial Site Tour, se dice que su doppelganger vive en otra dimensión, dando a entender que Percival y Blaze pertenecen a diferentes dimensiones, siendo consistente con lo previamente expuesto, al hacerse un paralelismo con el mundo medieval y el mundo de Sonic. Por cierto, sí, aquí también existe la cuarta dimensión. Merlina declara que el reino estaba condenado y, eventualmente, el mundo caería en la ruina, pero la vaina le iba a permitir evitar eso y crearía un reino eterno. La enciclopedia declara que Merlina iba a congelar a todos en el tiempo. Por lo que, cuando se refiere a un reino eterno, habla de congelar la totalidad de la historia en el tiempo, corroborando la existencia de la dimensión temporal. Y sobre sus estructuras, realmente no muestra nada más allá de un cielo con un sol, así que realmente no tengo nada que destacar aquí. ¿Dónde estoy? Para sentar las bases, de acuerdo con la enciclopedia, la sola llegada del Time Eater provocó que el universo se redujera a un vacío en blanco. Dicho vacío es, de acuerdo con la Prime Guide, una dimensión que conecta diferentes realidades. Dichas realidades son los lugares a los que el Time Eater había enviado a los amigos de Sonic, puesto que el manual japonés declara que envió a los amigos de Sonic más allá de la dimensión. Esto no se queda aquí, la guía estratégica cataloga los niveles como mundos, cosa consistente con el juego, puesto que los tiles catalogan estos niveles como mundos. Y claro, no podría faltar esta declaración de la misma guía, poniendo los niveles como dimensiones que unen al universo. Probablemente se pregunten: Si son dimensiones diferentes, ¿por qué sus apariencias son similares a niveles previos? La razón de esto es porque el Time Eater se movía a través del espacio-tiempo y, como el mismo Eggman lo dice, quería deshacer sus derrotas pasadas. Gracias a esto, el Time Eater quitaba momentos pasados de la historia de Sonic y los movía al espacio en blanco para repetir esos eventos, esperando que tuvieran un resultado diferente. Al quitar los eventos pasados, inevitablemente se convertirían en sucesos que pudieron suceder, pero al ser quitados de su línea temporal, ya no sucedieron, e inherentemente se volvieron otras dimensiones. Ahora, ¿hay formas de respaldar que esas dichosas dimensiones sí sean otros universos? Sí. Una de estas dimensiones es el Bad Future de Sonic CD. Como ya comenté, este futuro es uno de los posibles futuros de CD, puesto que aún con la reescritura de Origins, se mantuvo que Sonic y Metal Sonic pelean en el God Future. Gracias al contexto que poseen estos futuros en CD, se sabe que esta dimensión como las demás dimensiones son, en efecto, diferentes universos con espacio-tiempo independiente. ¿Quieren más pruebas? Vale, otro de estos niveles es Crisis City. En 06, se estableció que este futuro es otra línea temporal, así como Shadow reconoce que se requiere un agujero en el espacio-tiempo, implicando que se requiere conectar un espacio-tiempo con otro, al ambos ser independientes del otro. Esto, de hecho, se le dio continuidad en Generations, puesto que la Prime Guide reconoce que Silver proviene de otra línea temporal. Así como reconoce a Crisis City como un universo que nunca existió. Y, para finalizar, durante la pelea, Tails mantiene vigente la existencia de estas dimensiones en el espacio blanco, al reconocer que los Sonics viajan por diferentes dimensiones, que serían las del espacio en blanco. Por cierto, se me olvidó agregar dos cosas. La primera, un cómic oficial que funciona como promocional de Generations reconoce la existencia de esas dimensiones, al mencionar que el Time Eater los envió a otras dimensiones. Y la cuenta oficial de Sega subió esta imagen, donde se dice que el vacío en blanco es infinito.
cosa consistente con la declaración de la Prime Guide, que dice en 2 ocasiones que el último nivel es una dimensión de un túnel infinito. Gracias a la enciclopedia, se sabe que en aquel lugar viajaron hasta el final del tiempo. Se puede deducir que esta dimensión y ese túnel es una forma en la que el juego representa la dimensión del tiempo. Sea porque este lugar posee restos de la historia de Sonic, como por ser la vía donde terminan superando la línea temporal y viajan a otras dimensiones en pleno vuelo. Gracias a esto último, se puede intuir que aquel lugar es infinito, y, como comenté con respecto al multiverso, gracias a poseer una línea temporal infinita, los intervalos temporales se vuelven inherentemente infinitos, respaldando no solo que existan infinitas dimensiones en este espacio en blanco, sino que también respalda la existencia de infinitas posibilidades. Solo como respaldo, repasemos qué estructuras muestran tener estos mundos. Uno de estos niveles se desarrolla en el espacio, e incluso se muestran estrellas en el fondo. Esto no solo se muestra una vez, sino 2 veces, concretamente en la pelea contra Shadow, que, de igual forma, se desarrolla en el espacio, y se ve tanto la luna como el espacio exterior con estrellas en el fondo. En la versión de DS, que sí, al menos en el juego base, ambas versiones son canon, se muestra que Radical posee un cielo con varias estrellas en el cielo. Y uno de estos mundos se desarrolla en el parque de Colors. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, aparte de desarrollarse en el espacio, por apreciarse la Tierra en el fondo y varias estrellas. En la enciclopedia se declara que aquel parque es de proporciones intergalácticas. Por lo que, este nivel, se desarrolla en un parque que alcanza niveles intergalácticos. Yendo al juego de Shadow, ¿hay algo relevante o nuevo? Pues, sí y no. Me explico. Como dije en mi video pasado, la página oficial del DLC sigue diciendo que los niveles de espacio en blanco son, en efecto, dimensiones. Mientras que, en la página oficial en japonés, se dice que los personajes fueron mandados por todo el espacio-tiempo, así como, en las descripciones de personajes, se dice que el Sonic clásico viene del pasado. Aunque anteriormente se decía que provenía de otro espacio-tiempo. En este mismo apartado de descripciones de personajes, se nos dice que el Time Eater crea anomalías espacio-temporales, algo que también se menciona en el juego, puesto que la aparición de Gerald, Maria y Cloud Dome es, en efecto, una anomalía temporal. Una anomalía temporal tiene que ver con la alteración del continuo espacio-tiempo. En el caso de Gerald y Maria, la anomalía los envió al futuro, puesto que ambos provienen antes de la tragedia del Ark. Mientras que Cloud Dome proviene de un punto más distante al futuro, donde ya tuvo un segundo encuentro con Shadow, siendo esa la razón por la que Shadow cuestiona la declaración de Dome. Pese a tener recuerdos de quién es él, al decir que lo volverá a destruir. Mismo Cloud Dome que aprovechará esta anomalía para acelerar sus planes e invadir los niveles para consumir el mundo. Ahora, ¿este juego trae algo nuevo a Elite Space? Bueno, más o menos. Verán, como dije en mi video anterior, en la página oficial del juego de Shadow, se sigue diciendo que los niveles son dimensiones. Y no solo es esto, en el mismo juego se corrobora que el Time Eater puede ir tanto más alejado al pasado como ir al futuro y traer sucesos que aún no pasan, como lo pueden ser los niveles de Forces y Frontiers. Gerald explica que todo esto es gracias a que, como en el Elite Space el tiempo tiene poca relevancia, es normal que los personajes vean tanto el mañana como el ayer, provocando que Shadow se encuentre con eventos que aún no suceden. Reforzando que el Time Eater, en efecto, se mueve por todo el flujo temporal / línea temporal, arrancando momentos de la historia para absorber toda su energía y dejarlas como lugares sin vida. Esto no se queda aquí, como se sabe, tanto Mepiles como Crisis City aparecen aquí. Mepiles reconoce que no existe en la línea temporal, considerando que matando a Shadow podría volver a la línea temporal, pero Shadow muestra no conocerlo de nada. Dándole consistencia con la descripción de la historia de Shadow en 2006, donde al final, se dice que este mismo perdió todo recuerdo de Mepiles y eventos de Sonic 2006.
Todo esto sucede gracias a la anomalía temporal y daño en el flujo del tiempo, la cual provocaba ecos en alteraciones temporales del pasado. Básicamente, el Time Eater no solo puede abarcar eventos de la línea temporal, sino que también puede abarcar eventos que ya no existen e ir más al pasado o futuro. Por cierto, si se preguntan a qué se refiere Mepiles con tener su propio lugar en la línea temporal, pues, de acuerdo con Gerald, conocer eventos futuros o cambiar eventos pasados tiene repercusiones en el flujo temporal. Uno de estos es que se puede reescribir la historia con estas acciones. Esto es algo que aprovecharía Mepiles, tomando el lugar de Shadow, siendo, propio así decirlo, su reemplazo. Entonces, en resumen, el DLC agregó una mención directa del Time Eater, moviéndose por todo el espacio-tiempo / línea temporal, una muestra de que no está limitado a eventos del flujo temporal, pudieron traer de vuelta eventos que no sucedieron, así como abarcar eventos futuros y pasados, y el UIT Space tiene tanta repercusión en la línea temporal, que cambiar algo desde ahí puede reescribir toda la historia. Para finalizar, demos un breve repaso a las estructuras que muestran estos mundos, otra vez. En el primer nivel, posterior a la eliminación del universo por el Devorador del Tiempo, se muestra que dicho nivel se desarrolla en el espacio exterior, incluso se muestran estrellas en el fondo. Cosa que la página oficial japonesa reconoce. Y en el juego, se aprecia la Vía Láctea en el fondo del acto 2, reconfirmando que este nivel, en efecto, sucede en el espacio exterior. En Rail Canyon se aprecia un cielo con un sol iluminando el nivel. Y en Radical Way se aprecia un cielo con varias estrellas, incluido nuestro satélite natural. Así, casi se me olvida. El DLC respaldó que los niveles donde peleas con otros personajes para obtener las Emeralds realmente suceden, puesto que aquí se mantuvo que Shadow y Sonic pelearon en la colonia Ark para, sorpresa, quitarle la Esmeralda a Shadow.